La kenosis de Cristo. Estamos viviendo en tiempos peligrosos. Estamos viviendo en los últimos tiempos. Estamos viviendo en los postreros tiempos, de los cuales habla el libro de Hebreos, en el capítulo 1, versículo 1, donde dice que Dios, habiendo hablado muchas veces en otro tiempo a nuestros padres por los profetas, en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo. Estos postreros tiempos o estos postreros días se caracterizan por el engaño espiritual, la guerra espiritual que el enemigo ha desplazado doctrinalmente contra la iglesia para hacerla sacar del equilibrio de la verdad. Y es por eso que en este tiempo donde nosotros necesitamos volver nuestros ojos a la palabra y necesitamos echar mano a una virtud que se llama humildad para poder recibir lo que el Señor en su amor y en su gracia nos quiere enseñar. Kenosis de Cristo. ¿Qué es la kenosis de Cristo? Es sencillamente el desprendimiento, para utilizar palabras sencillas, el desprendimiento que Jesús tuvo de su gloria para él tomar forma humana, para venir a esta tierra. Jesucristo se despojó de su gloria, pero no se despojó de su divinidad. Es así como Jesús estuvo en la tierra siendo 100% hombre, pero también 100% Dios. Mi hermano en Cristo me acaba de enviar un documento donde hay unos señores presidentes de concilios de muchos años, maestros de muchos años, y salen diciendo que Jesús no era Dios, que el que era Dios es Jesucristo. Eso es una herejía. La palabra del Señor dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y aquel verbo se hizo carne. Jesús en su condición de hijo de Dios era 100% Dios. Y vamos a leer un poquito lo que la palabra del Señor a nosotros nos enseña en Filipenses, en el capítulo 2, con respecto a la kenosis de Cristo. Dice, el cual siendo en forma de Dios no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Jesús, el Hijo eterno de Dios, entonces nos damos cuenta que Él, como Hijo de Dios, era Dios. No solamente en su condición de Jesucristo, no, es que Él toma el calificativo de Cristo, ciertamente por la cruz, pero no fue la cruz el que le dio la calificación de Hijo de Dios. No, Jesucristo nació en esta tierra en su condición de Hijo de Dios, Dios hecho hombre. Y es por eso que la palabra del Señor nos habla a nosotros aquí en Timoteo, en el capítulo 3, versículo 16, cuando dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne. Predicado a los gentiles. Tremendo. Justificado en el Espíritu. Visto de los ángeles. Creído en el mundo. Recibido arriba en gloria. Ahora, fíjense que las personas que tenemos años de andar en los caminos de Dios, Satanás está golpeando porque los grandes ministerios y los grandes hombres de Dios fracasaron fue en el
ocaso de sus ministerios. Vemos a Elí cuando ya era viejo, nos damos cuenta que el enemigo logró torcerlo, dándole gloria a los hijos antes que al Señor. Y es más, cuando Samuel le dice lo que Dios le había revelado, él groseramente le contesta a Samuel, teniendo él que Samuel estaba allí bajo la unción directa del Todopoderoso. Jehová es, haga Jehová lo que bien le parezca. En otras palabras, a mí me importa lo que Dios piense. Dios lo mató y le quitó los 2 hijos. Cuando Salomón ya era viejo, dice la palabra del Señor que terminó con el 666 en sus bienes y su corazón completamente desviado de la verdad. Cuando David ya era rey, dice que un espíritu de adulterio se apoderó de él, porque mientras que el pueblo estaba peleando la guerra, él estaba en una oficina dándose la vida de gerente. No estaba en el lugar indicado. Cuando ya la persona, cuando nosotros vamos avanzando, es cuando más peligro corremos, porque la tendencia nuestra es, yo eso lo sé, ya eso lo aprendí. Sí, yo tengo conocimiento de eso. Sí, yo di unos seminarios de eso. Sí, caemos en el problema número 1 y es el de la soberbia. Pensamos que lo sabemos todo. Que Dios nos guarde. Que Dios siga poniendo su mano sobre nosotros y traiga a nuestro corazón la humildad de Cristo cada día. Que traiga a nuestro corazón la sencillez del Cordero para nosotros comprender que si alguno entre nosotros se cree sabio, debemos hacernos ignorantes para llegar a hacerlo. Y si alguno entre nosotros se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Y es por eso que entonces nos encontramos que la kenosis de Cristo consistió en que Él se despojó de su chequina, de su gloria, pero no de su divinidad. Y esto de que lo que era Dios era Jesucristo y Jesús no era Dios, eso es una herejía, que Primera de Juan la tiene muy bien demarcada cuando dice, si alguno no dice que Jesucristo, que Dios vino en carne, ojo, ese es el espíritu del anticristo. Y es por eso que nosotros debemos de tener en cuenta pequeños detalles que se pueden convertir en muy grandes pero peligrosos. Eso de que Jesús era uno y Jesucristo era otro. No, era el mismo, pero con un cuerpo transformado. Ya no de carne y sangre, sino con un cuerpo divino y celestial. Por eso es que en Lucas 24, 39, sería bueno que anote la cita. Dice, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Porque ellos pensaban que estaban bien de espíritu. Y es por eso que usted tiene que pararse en la palabra, en la raya, y entender que el mismo Jesús que entregó su vida es el mismo que resucitó, pero con un cuerpo transformado. Cuerpo divino, un cuerpo celestial. Estas doctrinas que ahora están soplando, cuando usted tiene la verdad, está parado sobre la verdad, ha recibido la verdad, no te podrán mover. Te habló tu hermano y amigo en Cristo Jesús, desde la población de Santa Rosa de Lima, Próspero Barros, deseando que cada día sigas creciendo con el crecimiento que da Dios por medio de su palabra. Gracias por suscribirte a nuestro canal.
Gracias por apoyar el ministerio a través del cual estamos llegando a la gente del Perú, la gente de Ecuador, la gente de Uruguay, Paraguay. Estamos llegando a muchos países. Pero gracias por darnos la suscripción y dejarnos también tu comentario. Dios te sigue bendiciendo.